¿Puedes hacer el chat? Claro. Muchas gracias. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de estar en Barcelona. Es lo más lejos que hemos llegado presencialmente con la película. Así Desde Perú. Desde Perú, sí. Por la pandemia hemos estado virtual quizás en algunos lugares, pero presencialmente no hemos tenido muchas oportunidades, así que estamos por acá y hay harto peruano y peruana por Barcelona. Y muchos son cineastas también, así que ha sido bonito reencontrarnos con varios amigos y amigas. ¿Hay muchos cineastas en Barcelona de Perú? Sí, sí, sí. Ah, De pues hecho, sí. luego me pasas los contactos. Por supuesto, sí, Porque ¿no? me encantaría Encantadísimo. hablar con ellos. Directores y directoras deben haber entre Barcelona unos de largometraje, ¿eh? Sí, sí. No más, porque de cortos hay también muchos más, pero deben haber unos 4. En Madrid unos 3, 4. Ah, pues muy bien. También. Luego me los pasas y así contacto con ellos. Buenísimo, sí, genial. Muchas gracias. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es, ¿por qué haces cine? Porque no sirvo para nada más, creo. Creo que siempre el cine fue un escape, ¿no? Y siempre soñaba con... Para mí el cine siempre fue como bien importante. Era como... Digamos, ¿no? Creo que mi infancia, básicamente, el 80% de mi vida transcurrió en mi cuarto viendo películas, ¿no? Y en algún momento soñando con hacerlas. Y es mi lugar feliz, creo, lo fue por mucho tiempo, ¿no? Realmente nunca me había sentido tan feliz en el mundo como dirigiendo un corto en la universidad, por ejemplo, ¿no? Realmente sentía que ese lugar era mi lugar, ¿no? No sé si lo hacía bien o mal, pero era muy feliz haciéndolo, ¿no? Entonces, creo que fue esa ruta, ¿no? No es la más, la que te da quizás más dinero, lo que fuera, más seguridad, pero es la más bonita, ¿no? Entonces, la perseguí, por más que además en los 90s, que en el Perú, que es cuando yo estuve en el colegio, no se estrenaban muchas películas, ¿no? Si era 1 o 2 películas peruanas al año, era un éxito, ¿no? Entonces yo me acuerdo en ferias vocacionales del colegio, eso que van a visitarte a la universidad, preguntaba, ¿no? Si se podía estudiar cine o algo así parecido, ¿no? Y me decían, no, eso no se estudia en el Perú, ¿no? La misma gente que te ofrece los cursos, ¿no? Entonces, era complicado encontrar lugares, ¿no? Encontrar rutas. Pero bueno, poco a poco se dio dando y felizmente, ¿no? Felizmente acá estamos. Eso dice mucho de tu carácter, Gonzalo. Ah, sí. Claro, porque empiezas a estudiar una cosa en la que hay muy pocas posibilidades de dedicarse y La Revolución y la Tierra es la tercera película ya. Sí, es la segunda que se estrenó en salas de cine y la otra era en tercera. televisión, ¿no? La Sí. del fútbol. La del fútbol, sí. Vale, Que porque yo no he visto solo he visto La Revolución y la Tierra, pero sé que has hecho 2 más. Sí, te paso los links, entonces Vale. me escribes. Una se llamó Rock and Roll 68, Sí. fue mi primera película. Era una comedia adolescente. ¿Es de ficción? Completamente. Es de ficción, es una comedia adolescente de 3 chicos que... Pero te vas a casi más de 50 años atrás. Al pasado, sí, creo que mucho tiempo después me he dado cuenta que es un poco un escapismo a mi verdadera juventud y adolescencia, porque la mía transcurrió en los 80s, 90s, ¿no? Épocas complicadas en el Perú. Esta era un poco más idealista en el 68, que fue un año que significó muchas cosas distintas, además en distintos lugares del mundo, y de la primera escena de rock en el Perú también, que fue algo que en ese momento descubrí y que ahora se ha hecho más conocida, pero bandas fantásticas que grabaron discos increíbles y que no se conocían mucho. Cuando yo era adolescente, el rock y intercambiar discos con mis amigos era muy importante, ¿no? Entonces es una película que habla mucho sobre eso, sobre la música, sobre intercambiar discos, lo que sea, pero también tiene que ver con estas bandas, ¿no? Muy poco conocidas en el Perú, por más que fueran fundacionales, ¿no? Y se grabó música fantástica, pero a veces sabemos más lo que sucede en el rock argentino, por ejemplo, ¿no? Mexicano o español, ¿no? Que es fantástico, pero no sabemos qué sucedió en el nuestro, ¿no? Entonces un poco por ese interés fue que fuimos al 68 y casualmente la siguiente película, que es La Revolución en la Tierra, aborda la reforma agraria, que es el 69. Entonces casi que nos demoramos 10 años en pasar de un año al otro, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Siempre mirar el pasado es una buena excusa para investigar también sobre el Perú, ¿no? Y está lleno de vacíos, entonces a veces también es divertido esa mirada al pasado, ¿no? Para descubrir más cosas. Creo que el cine igual finalmente, o las películas que hacemos tienen que ver mucho con curiosidades que tenemos, ¿no? Con cosas que necesitamos saber o vacíos que queremos llenar. Sí, no tanto parte de certezas ni de respuestas, sino más bien de
dudas, de incertidumbres, de preguntas que nacen, ¿no? ¿Y tú crees, de dónde te viene esto, de mirar al pasado? Porque estas dos películas que hablas es una reconstrucción del pasado. De hecho, la película del fútbol también, de un pasado glorioso de la selección del país de fútbol a un presente angustioso de que el equipo no llega a los campeonatos mundiales, ¿no? Entonces, ¿de dónde te viene esa inquietud? ¿Había algunos adultos que te metieron esa inquietud de mirar al pasado, de la historia y tal? Porque la gente joven no suele ser muy de mirar el pasado, ¿no? Sí, pasa que en el Perú hay vacíos tan grandes sobre nuestro pasado reciente que genera mucha curiosidad también, creo, ¿no? Está como enterrado bajo una alfombra todas nuestras historias y hay cosas que sabemos, de las que no hablamos y cosas que no se estudian en el colegio a propósito, ¿no? O sea, digamos, hay personas en el Congreso, en distintas posiciones políticas, que buscan que se esconda lo que sucedió, tanto la reforma agraria, el conflicto armado, lo que está sucediendo hoy mismo, ¿no? Hay 60 muertos en protestas recientes, ¿no? Contra esta alianza que hay entre la presidenta y el Congreso. Justo en la televisión española no sale. En la peruana tampoco, ¿no? Quizás en medios alternativos sale. Pero de hablar de Estados Unidos constantemente, de los 5 que se metieron en la cápsula del Titanic, eso no han parado. En Perú tampoco, solo se habla de eso. Y hay niños que han muerto por policías que les han disparado, y no por protestar, por caminar por la calle, ¿no? Y eso sucede siempre, digamos, las vidas de las personas no valen lo mismo fuera de Lima que dentro. Entonces, creo que esa indignación también te moviliza a hacer películas, ¿no? A encontrarle una razón. ¿Por qué somos así? O sea, ¿de dónde venimos, no? Y hacia dónde vamos, porque además, finalmente la ruta hacia la que vamos quizás no es la mejor, ¿no? En el Perú, en España y en el mundo en general, ¿no? Entonces, cómo cambiar esa ruta también tiene que ver con entender de dónde ha comenzado, ¿no? Y hacia dónde podemos comenzar a girar también. Entonces, es llenar vacíos, ¿no? Pasó con la del fútbol largo tiempo, que la selección peruana de fútbol no clasificaba al Mundial desde el 82, que es el año que yo nací. Que es la película que sale en tu película. Exacto, sí, es una cita. Gonzalo se atreverá a sacar una cosita suya, pero es rápida, ¿eh? Creo que es la más rápida de todas, ¿eh? Hay una más rápida, que es La Revolución en la Tierra. Vale. Cuando hacemos un entrevistado, Joseph Zárate, medio que nos fastidia, ¿no? Incluimos cuando los invitados nos fastidian, lo ponemos, ¿no? Como Hugo Blanco al inicio pone pues, que esta película se veía en quechua si supiéramos, ¿no? Pero la verdad que no lo sabemos, ¿no? Lo ponemos, así abrimos la película, ¿no? Y Joseph Zárate también, que es un periodista muy, muy importante, joven peruano, nos dice que el éxito no es lo mismo en el mundo andino, por ejemplo, o en la selva, que en la ciudad, ¿no? Y en la ciudad puede ser hacer una película, por ejemplo, ¿no? Pero, sí, lo dice. Sí, lo dice. Y ahí se repite una escena de La Revolución en la Tierra y abajo dice La Revolución en la Tierra 2021. Lo que significa que es un producto cultural más también, ¿no? Que se inserta en una tradición mayor, ¿no? Entonces hay ese juego un poco intertextual y que tampoco es la verdad lo que estamos diciendo, es nuestra verdad y como la vemos, pero no es una verdad absoluta. Digamos, el cine, en tanto porque arte... Es una verdad que se parece mucho a la verdad absoluta, puede ser también. Desde donde lo vemos, sí, ¿no? Pero porque digamos... Tú intentas hablar con mucha gente, material de archivo muy diverso, lo relacionas con cine, que habla de ese periodo histórico, o sea... Vale que tu parte es el montaje, por supuesto, pero no hay ningún momento capcioso en el montaje, diría yo. Para mí y yo hablo desde la más ignorancia de todo lo que cuentas en tu película, que no sabía nada, ¿eh? Claro. Que digo, pero ¿yo qué hago con mi tiempo? Que no sabía nada de esto. En el Perú no sabíamos también de esas cosas. Y pasa, por ejemplo, que ponemos muchas películas peruanas de los 60, 70 y en verdad del siglo XX, ¿no? Y yo no las conocía, o sea, los conocía de nombre quizás, pero no se ven, no hay una cinemateca en el Perú. Entonces también, ante el vacío de imágenes que tenemos, recurrimos a estas películas, las buscamos, a veces estaban desaparecidas, algunas por años, y aparecieron en el proceso de hacer la película, en un cassette olvidado, en algún archivo, y era lindo, ¿no? Darte cuenta que había reaparecido una imagen, porque una cifra que se maneja en el Perú, que es a partir de la investigación de Ricardo Bedoya, un crítico cinematográfico muy importante, es que el 90% del cine que se hizo en el Perú en el siglo XX ya no existe, desapareció, solo sobrevive el 10% de las películas. El 10% del cine peruano es lo único que sobrevive. Es una gran tragedia.
es terrible, es nuestra historia, es nuestra memoria, ¿no? Está perdida, destruida en incendios o simplemente extraviada por ahí, ¿no? Por ejemplo, una película como En la selva no hay estrellas de Robles Godoy, que aparece en la película, es su primera película de ficción. Estuvo perdida 30 años. Le llegó un DVD a Robles, cuando todavía estaba vivo, de Rusia. Decían que estaba ahí su película, una copia, y esa era la prueba, que se había digitalizado. Y la pasaban en una universidad en el Perú, y hubo una muestra, y que supuestamente le iba a llegar después la copia, pero nunca llegó, ¿no? Entonces lo que hay en La Revolución en la Tierra y lo que hay en Polvos Azules, que es un poco la puerta de entrada de mucha gente hacia el cine, digamos, donde hay películas piratas, es esa copia que le llegó, ¿no? No hay otra. La primera película de Robles se llama Ganadas el Pan, y es un documental que se hace antes de la reforma agraria, y va justamente de dos jóvenes de Lima que viajan por haciendas para ver cuál era el sistema de trabajo en las haciendas. O sea, como documento histórico hubiera sido increíble, está perdido hace décadas, ¿no? Y así sucede con el cine peruano, está lleno de vacíos, ¿no? Y sabemos en el Perú, ¿Por qué ha pasado esto? Por un lado, por dejadez del Estado, principalmente, también de la comunidad cinematográfica. Es muy difícil, pues, mantener sobre todo negativos de 35 milímetros, ¿no? Se avinaran, etc. Muchos mueren también, y quizás sus hijos, nietos, nietas, no saben la importancia histórica que tiene, o no tienen las posibilidades reales de mantenerlo. Entonces terminan siendo votados, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en los 80s y 90s hubo una crisis económica muy grande, sí, por el terrorismo. Que aparece en la película. Exacto. Entonces los canales de televisión lo que hacían era no podían importar nuevos cassettes, porque era muy costoso, no era posible. Entonces chancaban, ¿no? Grababan encima de cassettes que ya existían. Entonces el discurso de Velasco de la reforma agraria no está completo. Está en un cassette que está en un partido de Perú de los 80s, después otra cosa anterior, y después el final del discurso de Velasco. O sea, la frase emblemática, campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza, no está en video, por eso no sale en video en la película. Pero es la frase más emblemática del discurso, la que después está en un disco de vinilo, que eso lo pudimos recuperar ahí, pero el discurso no está completo en imagen, solo una parte. Entonces son fragmentos que están dispersos por todos lados, y que fueron años de un poco irlos buscando, ¿no? Y a partir de eso armar este pequeño rompecabezas, que igual es un rompecabezas más, ¿no? Ojalá vengan otros que sigan contando esta historia, ¿no? Vamos contando un poco estos vacíos, completándolos a partir de distintas miradas también, ¿no? Porque igual nosotros somos el equipo que hizo la película, personas que nacieron después de la reforma agraria. Sobre todo venimos de Lima, pero pasó, creo que algo muy significativo, no era mi caso, pero sí el del equipo, que no son más de 10 personas, pero algunas eran, por ejemplo, nietas de personas que habían sido beneficiadas con la reforma agraria, ¿no? Que habían podido llevar a sus hijos a la escuela, ellas ir a la universidad. Hay uno que dice que es la primera de alguien de su familia que va a la universidad. Sí, por supuesto, ¿no? Eso fue posible gracias a la reforma agraria, y han podido ser parte del equipo de la película, quizás no los que dan el testimonio, pero sí detrás de cámaras, gracias a eso también, ¿no? Entonces es una película, creo que, de nietos y nietas de la reforma agraria, ¿no? Que es una visión distinta quizás a los contemporáneos de esa época, ¿no? Por eso también tiene un punto de vista, creo, distinto, una mirada distinta, un fenómeno que marcó un poco el país de ese tiempo. Ahora te iba a hacer una pregunta, pero antes quiero hacerte otra más importante. Tú quieres hacer una película sobre la reforma agraria, ¿no? Esa es la idea. Pero claro, hay que hablar de la colonización, de dónde venimos, hay que hablar antes de este periodo. Y además, una reforma agraria que la hace un militar, que da un golpe de Estado, pero es el antigobiernos militares que conocemos, que todo es oscuridad, terror, asesinatos, violencia. Aquí no, aquí de otra forma. ¿Por qué? O sea, ¿por qué quieres contar esta historia? ¿Por qué? ¿De dónde te viene? ¿Por qué hay esa necesidad? Hay una necesidad de vacío, de recuperar algo, pero luego, o sea, empiezas por la colonización. ¿Por qué? Porque hay que hacer una travesía histórica para llegar a ese punto, al año 69 y la reforma agraria del general Velasco. Fue un proceso, creo, llegar a eso, ¿no? Comenzó como, hay que hacerlo sobre la reforma agraria, nos llamaba la atención. Sentíamos que solo se discutía en términos de productividad, ¿no? Si valió la pena o no, porque hay como este lugar común de que atrasó el Perú 30 años, o 50 años, no sé lo que te dicen en el colegio, porque bajó el precio del arroz, no sé qué habrá pasado, ¿no? Que es como hablar en términos de... Lo que siempre decimos es que es como si en Estados Unidos se discutía la abolición de la esclavitud, si fue buena o mala, porque bajó el precio del algodón en el sur,
¿no? Entonces bajó el precio del algodón, entonces fácil no valía la pena hacerlo. Absurdo, ¿no? Pero se recuerda así, ¿no? En términos de productividad, es como la independencia de los países de América Latina, si fue positiva o negativa en la medida de que bajó el comercio de especies con el viejo, no sé. O sea, es ridículo, ¿no? Pero aún así existe, el discurso solo está centrado en cuánto bajó la industria y la productividad, ¿no? Entonces nos parecía incompleto, por decirlo menos, ¿no? No se hablaba en términos de ciudadanía. Yo no sabía cuándo había comenzado el voto universal en el Perú. Lo sé, en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto las películas, Johnson firma con Martin Luther King, ¿no? El voto afrodescendiente, ¿no? En Sudáfrica sabemos, ¿no? Mandela, ¿no? En Perú yo no tenía idea, ¿no? Y sucede después de la reforma agraria, ¿no? Justamente. Entonces había como esos vacíos y con Grecia Barbidi, co-guionista de la película, lo conversamos mucho y ganamos un fondo rápidamente que nos permitió hacer la película del Ministerio de Cultura y nos llegaron mensajes de personas que no conocíamos, la verdad, que nos decían, al fin se va a saber la verdad sobre esto, ¿no? O sea, que ya personas que sabían que ibais a hacer la peli sí, y ya os comunicaban. Sí, a partir del premio, digamos, se contactaban de alguna manera y nos decían qué bien que se va a saber o se va a investigar este tema. Y nos dimos cuenta de lo importante que era para tanta gente, ¿no? Y a mí me vino como algo, ¿no? Dije, o sea, esto es importante, ¿no? Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, ¿no? Como dicen los que le gustan los cómics, y es verdad, ¿no? Entonces, aplazamos la grabación 2 años. Nos pusimos a investigar todo lo que pudimos, todo lo que se había escrito al respecto, y nos dimos cuenta que efectivamente hablar de la reforma agraria específicamente hubiera sido muy incompleto para lo que queríamos, ¿no? Ante el gran vacío que hay sobre la historia de nuestro país, la historia que conocemos al menos, necesitamos ubicar la reforma agraria dentro de una línea de tiempo mayor, que comienza hace 500 años, según esta cronología, que cambia con la independencia hace 200, y que con la reforma agraria hay un tercer giro, ¿no? Un parteaguas, un cambio de narrativa muy importante. Entonces, realmente no es que hablamos de la reforma agraria mucho, ¿no? La película es poco tiempo, y Velasco aparece en el minuto 40, ¿no? Sale en el afiche y todo, porque es polémico. Entonces jala la gente. Pero realmente no, Velasco no es el protagonista. Es el resultado de un proceso y de una lucha de los pueblos que fue mucho mayor. Y no es que Velasco viene de Marte a decir, hagamos esto y ya está, ¿no? O sea, más bien reacciona ante un proceso histórico largo y luchas de muchas personas anónimas, hombres y mujeres, campesinos, campesinas, que empujaron el coche en esa dirección, ¿no? Muchos murieron en esa lucha, en esa búsqueda. Entonces la reforma agraria es una respuesta a ese proceso. Entonces, ante no saber realmente la historia, sentíamos que era una necesidad generar esta cronología, ¿no? Hacer la línea de tiempo para nosotros y nosotras mismas, no solo para la gente fuera del Perú que pueda conocer la historia, sino para conocerla nosotros, entenderla. Quizás las películas que vengan después ya no necesiten hacer esa cronología, porque ya hay una referencia, un punto de referencia cercano que ya lo ha hecho, entonces pueden ir a puntos más específicos y sería fantástico. Otras películas que complementen los vacíos que genera nuestra propia película, porque obviamente no cuenta toda la historia, quizás nos contradigan también, ¿no? Porque estaría bueno también puntos de vista que sean mucho más cercanos al mundo campesino, por ejemplo, ¿no? Que sean no desde Lima, que es donde venimos la mayoría, sino de otros lugares. Creo que por eso hicimos esta línea de tiempo larga, para entender mejor de dónde venía, ¿no? Y fue algo que fue parte del proceso, sí. Yo viéndola desde fuera, es la película que había que hacer y había que hacerla así. Porque además la propia película, Gonzalo Benavente Seco y su equipo, todo el rato se están preguntando. Y las respuestas, algunas vienen, la mayoría no vienen, pero no es solamente un documento sobre la colonización, el siglo XX de Perú, no. Es también un ensayo sobre cómo hacer una película sobre este tema, sobre cómo se trabaja el material de archivo a partir de la ficción y el documento, porque la ficción, también hay un tema de fun footage, esta película habla de esto, ¿vale? Vamos a coger este trocito de la película. Vale, en aquella entrevista nos comentaban de aquella película y no sé qué, vale, vamos a mezclarlo todo porque estáis mezclando testimonios, documento, ficción, hay un montaje. Los propios que estáis haciendo la película os estáis preguntando cómo hacer una película así. Y esto a mí me parece que
ya está, esta es la peli que condensa todo este berenjenal que fue sobre todo el siglo XX, ¿no? Porque es un cambio brutal como nunca lo había vivido el mundo indígena o el mundo indio, como en algún testimonio le llama al mundo indio. Brutal. Es que hacer otra película de esto, es que esta era la que había que hacer, y había que hacerla así. Y además la hacéis con mucha sencillez y humildad, y eso como cineastas es muy importante, porque todo el rato os estáis haciendo preguntas mientras yo veo la película. Para mí ha sido una experiencia brutal, didáctica, histórica, conocer un montón de cine peruano, no sé, es que es brutal. La relación que tiene una persona como yo, que vivo en España, es que es brutal la película. Ya parece una peli de Scorsese, parece Casino de Scorsese. Muchas gracias, qué lindas palabras, de verdad. Claro, o sea, y supongo que cuando vas a presentarla al extranjero has tenido esa misma sensación. La gente, o sea, te quedas flipado viendo todo esto. Y además, sin ninguna pretensión, ni inculcar nada, porque habláis es que con mucha gente, a partir de los testimonios, ellos se contradicen, se discuten, o sea, es brutal. Sí, tiene que ver con explorar también los mecanismos del discurso cinematográfico, ¿no? Algo que nos interesaba mucho es cómo la historia se compone a partir de elementos dispersos, ¿no? Que en muchos casos son productos culturales, darle también ese valor, ¿no? Que una película se vuelve... momento que decir del cine americano idealizado completamente, ¡wow! Eso es brutal. O sea, son narrativas que se construyen desde la producción cultural, ¿no? Que luego calan en la gente. Por supuesto. Y se vuelven formas de ver el mundo, pero Aquí están en España diseñadas por alguien. Se les llama conquistadores. Sí, sí, sí. Y son colonizadores. Sí, sí, sí. O sea, cambiar el discurso personal. En Perú, una de las calles más importantes del barrio más acomodado de Perú se llama Conquistadores, ¿no? Libertadores está al costado y no es tan importante. Libertadores aún es peor, ¿eh? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, justamente hay todo este debate ahora entre que se llame conquista de América o invasión, ¿no? Es que fue una invasión, no nos engañemos. Y murió muchísima gente, ¿no? Muchísima Digamos. gente. Y todavía hoy en día hay debates y corrientes entre entre los que quieren discutir la herencia, digamos, darle valor a esa herencia andina, originaria, como fuera, amazónica, o más bien valorar la conquista y la invasión, ¿no? Y cómo fue mejor que haya sucedido, ¿no? Creo que ya no estamos para pelearnos entre qué fue mejor y peor, sino entender que esto sucedió así y cómo hacemos para no perder las cosas que todavía sobreviven, ¿no? Y seguir adelante. Pero para eso tenemos que conocer nuestra propia historia, ¿no? Y creo que la historia también la conocemos a partir de la producción cultural, de distintos momentos, ¿no? De una mirada, de múltiples miradas de mucha gente, ¿no? Porque lo que dices es cierto, ¿no? La película se compone a partir de fragmentos de películas y no son las clásicas imágenes como documentales que uno utiliza para sus películas, que es como footage de la época. Son imaginarios. Totalmente. Es gente que imaginó un país en ese momento. Son puestas en escena, pero hoy son documentos históricos. Y gracias a que sobreviven es que las podemos usar y contar esa historia gracias a esas películas, ¿no? Entonces por eso la revolución se inserta dentro de una corriente de otras películas, ¿no? Y ojalá en el futuro sirva para que alguien haga su película sobre el Perú del tiempo futuro, si todavía existe, ojalá que sí, no haya terminado de implosionar, y sirva como una herramienta para seguir contando esta historia, que es una historia de resistencia. La historia del Perú es básicamente una historia de resistencia ante fuerzas invasoras, ante nuestra clase política que constantemente nos apabulla e intenta, digamos, sacar todo de nosotros. Pero seguimos resistiendo, ¿no? Y hemos resistido épocas bien difíciles y hoy en día estamos atravesando una de las peores también, ¿no? Porque no hay casi esperanza de ir hacia ningún lugar, ¿no? Realmente el sistema ya no tiene hacia dónde ir, ¿no? Gente que muere. Las pocas imágenes que filmas en la película es una lucha. Sí, total. Exacto. Sin desvelar nada más, es una lucha, es increíble. Es una lucha que no se la resuelve. cámara es como una especie de bucle. No salimos de esta lucha, violencia, no salimos de ahí. Lo que dices es cierto, es un bucle, es un loop. La historia de nuestro país se repite y se repite y se repite porque no la conocemos. Entonces no sabemos de dónde venimos y siempre caemos en el mismo error y en el mismo error y en el mismo error. Y parte de lo que nos gustaría hacer desde el cine es generar nuevas preguntas para ir hacia otros lugares,
¿no? No dar respuestas, creo que eso es un proceso más largo y que se da desde distintos sectores de la sociedad, pero sí generar nuevas preguntas, porque si no nos preguntamos nada nuevo, seguimos girando sobre lo mismo. Pero ahora lo bueno, Gonzalo, es que ya hay una película. Hay imágenes, una película se puede tocar. Aunque tú no la... O sea, he visto 2 veces la película, es que me ha encantado. Y yo la quiero tener, la peli, yo te la quiero comprar, la peli, quiero tenerla en casa. Porque creo que es muy importante, o sea, no solamente el hecho histórico, sino la forma de enfrentarse a eso. De cómo construir una película. ¿Puedes volver? Empezáis a todo, es un proceso largo, encontráis imágenes, cambiáis, volvéis a cambiar y tal. Pero ¿en qué momento decidís, ya está, vamos a montar? No, porque hay un momento que hay que parar y empezar a montar. ¿Cómo fue el proceso de montaje? Partió al comienzo mucho del guión. En el documental a veces cada proceso es distinto, ¿no? En nuestro caso, con Grecia habíamos ordenado un poco la historia en función de temas que íbamos a ir recorriendo. Y nos sirvió de base para los entrevistados y para las preguntas. Las entrevistas que hicimos no fueron muchas, fueron como unos 25, 30. El proyecto actual, por ejemplo, estamos ya en 70 y contando. Pero habían especialistas y protagonistas, eran 2 tipos de entrevistados. Y ya como sabíamos qué temas queríamos recorrer para hacer la cronología, sabíamos qué preguntarle a cada uno, ¿no? y llenar un poco el vacío y ir armando la estructura grande. Entonces el proceso de montaje fue primero con Grecia, co-guionista, y con Chino Pinto, co-editor. Yo la edité con Chino Pinto, que es un gran amigo y fue mi asistente de edición en la primera película, en Rock and Roll 68, y esta ya es un editor con mucha más experiencia, ahora lo hemos coeditado. Lo que hacíamos era escuchar las entrevistas, cada una tenía una línea de tiempo, digamos, y hacíamos una línea de tiempo por cada tema, eran 65 temas en total, por los que atravesaba la película. Entonces, cada vez que alguien mencionaba algo que nos parecía significativo o bien contado, lo que fuera de un tema, lo tirábamos a la línea de tiempo, ¿no? Lo jalábamos de una a la otra. Entonces, cada tema ya tenía como sus distintos insumos, ¿no? Entonces, una vez que hicimos... cortitos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, después lo que hacíamos era escuchar todas las frases, lo que se hablaba sobre los distintos temas y lo ordenábamos. Entonces se armaban como microcapítulos. Y eso después lo juntamos en una gran estructura que dura como 5 horas, ¿no? Probablemente. Entonces ya cuando lo escuchamos ya lo íbamos puliendo. Algunos temas se tuvieron que ir con todo porque digamos, la película no iba a estar en su mejor versión de conexión con el público si abarcaba tanto, ¿no? Igual todavía es un material que está pendiente de poder compartirlo desde redes sociales, desde plataformas, tenemos como distintos proyectos alrededor de eso. Pero lo que hacíamos era limpiar un poco y ya tener una estructura en base a los testimonios. Y ahí hay un proceso que es, por un lado, el de la búsqueda de archivo. Ya las películas las habíamos visto en todo ese tiempo. Yo tenía un Excel en el que ponía como minuto tal, segundo tal, hay algo interesante, hay algo que siento que puede servir para esto, etc. Entonces recurríamos siempre a ese Excel de archivo para saber en el segundo tal película nos puede ayudar a esto, ¿no? Entonces con Chino, con Grecia íbamos decidiendo un poco qué usamos para qué, ¿no? Y nos damos cuenta, necesitamos cubrir este testimonio. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces revisamos todo el material que ya lo habíamos cuantificado, ¿no? Sí, por temas. Sí. Aquí hablan en esta peli la muralla verde, qué bonito ese título. Que sale varias veces, ¿eh? Sí, es que es una película fantástica. Van saliendo trocitos, hasta me parece que el último trozo se ve la muralla verde, el título. Sale el título porque ya se habla de la película, ¿no? Porque es un homenaje además a esas películas que fuimos descubriendo en el camino. La muralla verde probablemente es la película más importante del cine peruano. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Robles Godoy y la película se creía que estaba casi desaparecida y encontramos una copia en 16 milímetros que estaba en custodia de la Filmoteca, una filmoteca privada, no del Estado, porque no existe una filmoteca, pero la encontramos y la pudimos proyectar. Tenemos el permiso de la hija de Robles, de Marcela Robles, para poder utilizarla en la película, pero no estaba el material, nadie sabía dónde estaba. Se encontró esta copia, que es una copia linda, la proyectamos y la grabamos en 4K, ¿no? Y ahora, a partir de esa copia que apareció en el proceso de la película, se está restaurando y es posible que se pueda ver ya en su mejor versión
pronto, ¿no? Robles tiene una película, por ejemplo, que se llama Espejismo, que es una película fantástica. Estuvo nominada al Globo de Oro a Mejor Película en su momento. Wow. Sí, con grandes directores, con Buñuel. ¿Cómo llegó a Estados Unidos esa peli? No, la verdad no lo sabemos, pero estuvo nominada con Fellini, o sea, en un año particularmente competitivo, ¿no? Y no la conocemos, no la hemos visto. De ahí salió un link y se puede ver una versión muy deteriorada en YouTube, pero no está restaurada, ¿no? De hecho, la nieta de la productora, de Batievsky, está intentando restaurarla en Estados Unidos. Ya lo hizo con Cholo, la película de Hugo Sutil, y por eso sale que fue el 10 del Barcelona, además en su momento. Yo lo conocía, porque yo era muy aficionado al fútbol y mi primer mundial es el Mundial del 82, que se celebró en España, claro. Y Perú vino a jugar. Por supuesto. Que luego desaparece Perú, pero en los años 70 es uno de los equipos más importantes de fútbol mundial. Perú, Oblitas, por supuesto. Oblitas. Claro, y el Cholo Sotil le hacía pareja con Johan Cruyff en Barcelona. Perder con Argentina para que Argentina ganara el Mundial. En el 78. 6-1, no sé cuánto. Sí. Porque no era un nivel tan alto. Aquello fue un remiendo, ¿no? Que se dice. Bueno, hay muchas leyendas, ¿no? Sobre cómo Videla, además, con Kissinger, creo, visitaron el camerino de Perú al medio tiempo, ¿no? Sí. Y efectivamente, ¿no? Un defensa peruano terminó jugando en Argentina poco tiempo después, por más que le había metido 6-0. Que Cholo Sotil, creo que puso a su hijo Johan de nombre. Sí. Con Johan Cruyff tuvo una relación muy intensa, muy chula. Y Cruyff es el padrino del hijo, además. Increíble. Sí. Y el Cholo Sotil se escapó de la concentración del Barcelona para jugar la final de la Copa América. El Barcelona no le había dado permiso para jugar y Perú llega a la final del 75, jugaba contra Colombia en Venezuela. Se escapó. Llegó el mismo día del partido a Caracas sin saber a dónde ir. Cogió el periódico, vio dónde se jugaba el partido y dijo, voy. Y entró y la gente dijo, ¿qué haces acá? Voy a jugar. Pero bueno, su segunda Copa América, o sea, histórico, ¿no? Y era el 10 del Barcelona, ¿no? O sea, la misma camiseta que usó Messi tanto tiempo, ¿no? Y tantos jugadores fantásticos la usó el Cholo Sotil, que es un jugador peruano, ¿no? Sí. Y que protagoniza una película que aparece en La Revolución en la Tierra, que es Cholo. No sabía que había hecho una película, no sabía. Es muy poco conocida, ¿no? Pero bueno, son esas cosas. Yo los que conocí en los años 90 y tantos, Chemo del Solar, que jugó en Tenerife. En Tenerife y en el Celta, me parece. Sí, Farfán, que jugó en Alemania, en el Borussia Dortmund, me parece también. Pero ya no tanto, ¿eh? Ya empieza a diluirse un poco la cosa. A mí una de las cosas que me gusta de la película es que tiene un ritmo brutal. Y hacer una película histórica con material de archivo no es nada fácil. Entonces, ¿cómo se consigue esto del ritmo en el montaje? Ya sé que es una pregunta complicada, pero ¿cómo uno consigue darle ritmo a esto? Para que la cosa... Es que la cosa siempre... O sea, llegáis a un punto que... O sea, es brutal. Sí, hay dos cosas que están jugando en paralelo. Uno es el corte visual, que es muy rápido, y desde el principio teníamos la sensación de que queríamos conectar con un público joven, con nuevas generaciones que conocían esta historia. Entonces sentíamos también que la película no debería alejarse de ese público, sino también conectar con esa sensibilidad también. Entonces eso nos llevó por una ruta en la cual la película se va acelerando, además poco a poco, es muy sutil, pero al principio los planos son muy largos y poco a poco, conforme nos vamos acercando al presente, también el corte se va acelerando. Pero en paralelo la música de Santiago Pidado, que es un genio que trabaja con nosotros y nosotras haciendo la música de la película, iba por otro lado, a contramarcha. Y más bien tiene como estas capas sonoras, y ahí sí hay una exploración mayor libertad expresiva, ¿no? Porque si en un lado teníamos la cronología y la línea de tiempo, más bien en la música y en la experiencia sonora, la idea es generar una exploración distinta, ¿no? Más sensible, si se quiere, ¿no? Al espectador, que pase más desapercibida. Y más bien son capas más largas, que le hacen como una contramarcha a la rapidez, porque si no te vuelves como loco, ¿no? Es como un trippy, ¿no? Es como demasiado, ¿no? Y a mí me encantaba la música, a Grecia, a todos. Entonces la primera pasada que tuvimos fue en el Festival de Cine Lima, donde estrenamos, y le subimos al mango, así se dice en Perú, le subimos todo el volumen. Y la gente cuando veía como una locura, era como demasiada información, demasiada música, era como ¡ah!
Y eso nos sirvió como experiencia para ya cuando la estrenamos en salas, ya le bajamos un poquito y la subimos en momentos clave, ¿no? De hecho, el sonido de la música, de la película, está todo bajado un poco a propósito, para que en algunos momentos subir el volumen con todo. Como ejemplo, el final, por ejemplo, o sea, el oído del espectador se acostumbra. Los títulos son brutales, en tema de rock, ¿no? Sí, El sí, sí. rockero, Es un tema del Hombre Misterioso, que es la banda de Santiago. vale. Y, El rock y puro. es rock puro y que Y te diría rock setentero, ¿eh? es que viene un poco de esa, digamos, la banda tiene como esa onda, ¿no? Y no tiene letra, pero la canción original sí tiene letra y siempre tiene como un discurso hacia el pasado, pero muy artístico, ¿no? Entonces pegaba muy bien ahí y los créditos están sobre un fondo de animación Sí. de la época, ¿no? De Cinamos y de la producción cultural que hacían, es lo poco que sobrevive de una animación que hicieron con el logo de Tupac Amaru. Eso lo usamos, lo coloreamos un poco para los créditos finales, ¿no? Pero, por ejemplo, la idea es que todo el volumen esté un poco más abajo de lo normal para que tú te acostumbres y cuando suba te golpee un poco y es como, Vale, esto es una locura, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya fue un poco jugar también con la mezcla y con todo, pero sí, la idea era conectar con gente joven, ¿no? Con nuevas maneras de experimentar este tipo de documentales que quizás normalmente se hacen de una manera y queríamos probar a ver si nos salía a hacerla de otra. Yo creo que se hacen demasiado serios a veces. Sí, Aburren. como que te tomas muy en serio a ti mismo. Sí, el tuyo no. El tuyo está todo el rato dialogando con las imágenes, al público que lo ha destinado, intentando darle voz a todo el mundo implicado, aunque no te caigan bien, como ese momento del general, que es brutal. No recuerdo. O sea, nunca recuerdan estas personas. Pero, y luego estrenáis la película en salas y casi 100.000 espectadores. ¿Esto qué es? Esto es una pasada. Sí, con 20 salas, que es algo muy Es una chiquito, pasada. ¿no? O sea, que había colas. Había colas y colas para ver la película. Habían colas. Gente que repetiría. Había gente que repitió. En Cusco, en la última función, se quedaron 600 personas afuera, que no entraron en la función y viajaron 8 horas. Había gente que viajaba de una región a otra para verla. Y no nos renovaban una semana más, con 600 personas afuera queriendo comprar un ticket. Pasa eso en el Perú, ¿no? Se hacen películas y la gente no las ve porque no hay espacio en los cines. Ya habían contactado con otra película, bueno, en fin. Porque pasa en el Perú que hay un problema de distribución, ¿no? Digamos, si quieres ver Los Vengadores o Spider-Man, que todo el mundo quiere ver, la distribuidora la vende en paquete con otras películas que no son tan buenas o no generan tanto interés. Pero para que el estudio en Hollywood no pierda dinero, igual tienen que tener pantallas. Son Entonces, unos piratas. es Son que unos piratas. eso ocupa todas las salas del Perú y Son no hay unos dónde piratas. ponerlas. Además, un cine que en realidad es un cine invisible porque desaparece, ¿eh? O sea, tú ves una película comercial estadounidense y desaparece. No hay ninguna, no te queda nada. Es simplemente el momento en que la viste y se acabó. Luego desaparece y todas te parecen iguales. De hecho, Lucrecia Martel vino aquí a Barcelona y dijo que si no nos habíamos fijado que muchas de estas películas comerciales estadounidenses tenían la palabra guerra en el título. Y es verdad, empezó a citar como 6 o 7 en un par de años. Y casi que el afiche es el mismo, ¿no? O hay 3 tipos de afiches que se repiten constantemente, ¿no? Es pura propaganda y además es terrorífica porque te vacía la mente. No hay un diálogo en lo que ves ni en lo que sientes, no lo hay. Y todo es muy infantil. Yo lo veo, o sea, veo que es una cultura muy infantil, muy infantil. O sea, el mensaje tiene que ser directo y fácil, no facilón. Sí. Para que no te coma, para que nada, estés como ahí inerte, ¿no? Yo me acuerdo como el tipo de naranja mecánica, ¿no? Que le ponían aquellos ojos para que los mantuviera abiertos, inerte, un tipo inerte, ¿no? O sea que me parece increíble y guay, a pesar de todas las trabas, que la película se haya visto en Perú, que es donde se tenía que ver, ¿no? Sí, nosotros hay un columnista que vive en Madrid, peruano, de derecha, que justo ha salido que le pagaba un montón de plata y por eso aparentemente se mudó acá, que nos sacó 4 columnas y una videocolumna que siempre comenzaban igual, ¿no? Que es muy leído por los sectores conservadores en Perú. Todavía no he visto la película de Velasco, pero ya tienen que sacarla del cine y que el dueño de tal cine es hijo de un expropiado por Velasco que hace dándole espacio, ¿no? Y pasaba, ¿no? Digamos, yo estudié periodismo también antes de estudiar cine y tengo amigos que trabajan en distintos medios, ¿no? Y me decían, oye, me han dicho que no puedo mencionar tu película. Y de hecho, en los diarios más importantes no se menciona la película. En los balances de fin de año
hacen como malabares también para decir que fue un año que estuvo marcado por cómo el público fue a ver documentales, pero no menciona la Revolución de la Tierra, no menciona como el fenómeno, pero no la película, ¿no? Que sería la película más vista peruana. El documental es la más vista, ¿no? Y de hecho le sacamos la vuelta nosotros en las redes sociales, como que siempre le sacamos un poco... No nos tomamos muy en serio, así que la verdad que todo nuestro contenido es como de memes y bien en burla a la clase política, ¿no? Y a la coyuntura. Entonces poníamos la película con 0 nominaciones al premio Luces, que es el premio del diario más leído, importante, en fin, histórico del Perú, ¿no? Que es El Comercio. Entonces nos promocionamos un poco así, ¿no? De hecho, cuando íbamos a estrenar en televisión peruana, televisión estatal, era una semana antes de la elección, la última que hubo, ¿no? El 2021, de la primera vuelta. La que termina ganando Pedro Castillo en segunda vuelta, ¿no? Vale. Y un que se presentó la hija de Fujimori, ¿no? Se presentó la hija de Fujimori en segunda vuelta, exacto. Y en esa segunda... Es como una broma, ¿eh? Es que la historia se repite y se repite. La ¿no? política es como una broma, ¿eh? Sí, ya... Nos tratan de tontos. Nos tratan de tontos todo el tiempo, ¿no? Y de sumisos, serviciales, ¿no? Esclavos, en el fondo. Y como si no nos diéramos cuenta, hay un momento ¿no? que uno de tus testimonios lo dice, ¿no? Pagar una casa a X años es una forma de esclavitud moderna, y es verdad. Te obligan a estar tan... Claro. Sí, total. Y pasó que un ex primer ministro, Pedro Castellano, tuiteó de que no puede ser que se pase esta película en televisión abierta una semana antes de elecciones porque supuestamente apoya a la candidata progresista. Que no aparece en la película y no tiene nada que ver, ¿no? No sabría yo. Y no pusieron la película. O sea, como muchos grupos conservadores metieron presión y se sacó. Se pasó una semana después. Igual ganó Pedro Castillo, que venía del mundo campesino, ¿no? En CNN cuando anuncian a Castillo ni siquiera tenían foto, era un fondo negro. Es curioso que en Europa están ganando la derecha y la extrema derecha y en Sudamérica partidos de izquierdas, ¿eh? Es curioso. Sí. Y tiene que ver mucho con el pasado de los dos continentes, ¿eh? Sí, pero ya en este mundo de posverdad ya no se sabe bien qué es izquierda y qué es derecha, ¿no? En el Perú, por ejemplo, Castillo supuestamente entró con una plataforma de izquierda, no tuvo ni una sola, digamos, ni un rasgo de izquierda su gobierno, ¿no? Sí fue muy conservador, más bien, ¿no? Y más bien salió mucho con mafias, ¿no? Y ahora la que fue su vicepresidenta, y ahora es presidenta, se ha llevado a todos los grupos conservadores y al Congreso, que los grupos más de derecha extrema que existen en el país. Entonces, técnicamente es la vicepresidenta de una plataforma de izquierda, que nunca hizo nada de izquierda, y se sigue, digamos, todos sus errores dicen, estos son de izquierda, pero la verdad que es el gobierno más de derecha que hemos tenido en nuestra historia. A pesar es una locura. Sí, exacto, ¿no? Entonces, porque a la gente le gusta esta confusión, ¿no? Que, digamos, entonces es terrible, ¿no? Ya, la verdad que lo que estamos viendo en el Perú es bien complicado. ¿Y la peli cuando sale al extranjero, qué tal? ¿Han tenido la misma relación que ha tenido conmigo, por ejemplo? Yo hablaría hasta de impacto, en serio, de impacto. Muchas gracias. De mi ignorancia. Digo, qué ignorante soy. Creo que... ¿Por qué pierdo el tiempo viendo tanto cine malo? Debería ver a esta gente, en serio. Es que el cine es una buena forma de conocer la historia. Por supuesto, claro. Bueno, esa reacción la hemos tenido en Perú con mucha gente que, como yo, no conocía esa historia, ¿no? Ni esas películas. En el exterior estuvimos en el Festival de Cine de La Habana, sí. Y ahí la presentamos. Festival de cine, nuevo cine latinoamericano. El nuevo cine latinoamericano. O sea, Nueva Disco, por ejemplo, es fundadora del nuevo cine latinoamericano, ¿no? Es una figura esencial de ese movimiento, ¿no? Ahí la pasamos, pero ya cuando íbamos a comenzar a hacer festivales afuera, Guadalajara, Bafisi, Buenos Aires, etcétera, vino la pandemia, se cortó. El programador de Bafisi, por ejemplo, justo le contaba a la gente de Casa Cataluña hace un rato, que estaba en la función de Cusco, esta que te digo, que se quedaron 600 personas afuera, y ni siquiera vio la película, y dijo, esto es una locura, que venga la película a Buenos Aires. Que venga, sí, yo no tengo que verla, estaba ahí en la sala con la productora de la película, con Cadito de Neri, y que venga, y nos invitaban, pero ya no pudimos ir por la pandemia, se cortó, etcétera, ¿no? Entonces, no hemos tenido... Online, ¿no? Fue online después, y ya no participó la película porque hubo un tema con el distribuidor, ¿no? En fin. La cosa es que recién estamos un poco retomando estas conexiones, ¿no? Yo la estuve presentando en Atlanta, y ahora estoy en Barcelona, coincidió con un viaje visitando a una familia y amigos, y lo hemos podido proyectar por un grupo de peruanos y peruanas también que estaba, digamos, interesada en que se viera la película acá, ¿no? Porque se ha pirateado mucho. Después de que nos sacaron de televisión estatal, se subió a YouTube por mucha gente, y a Twitch, a cosas que yo no conozco, la verdad. Pero ahí la vio, no sé, 1 millón de personas en un día, ¿no?
porque, digamos, a veces la censura hace que más gente la vea, es una soncera, ¿no? Pero los políticos son tontos. Si quieres prohibir algo, no lo prohíbas. Claro, exacto. Siempre le dejas que pase desapercibido. Habrá gente que la vea no porque le interese, sino porque la han prohibido. Por supuesto, exactamente. Y se volvió una película un poco peligrosa, ¿no? La gente iba con ese chip al cine. Mis papás me han dicho que no la vea. Mis abuelos me han dicho que no debo verla. Entonces me provoca verla. Sí, entonces eso contribuyó un montón a que se viera un montón y la gente la compartía y salía al cine queriendo ver las películas que salen, invitando a sus amigos y amigas a que la vean, ¿no? En el Perú no tenemos presupuesto para promocionar películas, pero dependemos mucho del boca a boca, de que la gente salga del cine y le pase la voz a sus amigos, ¿no? A gente que quiere para que vaya a verla. Y yo una vez estuve en un conversatorio con un profesor de San Marcos que enseña estas cosas y dice que él fue a verla 7 veces porque trataba de apuntar cuáles son las películas que salían y como pasaba muy rápido, entonces apuntaba como rápido. Y lindo, la verdad que la gente... Ha sido más fácil escribirte, ¿no? Sí, luego hay una lista. Luego hay una lista que hemos publicado en las redes de la Revolución. Como 30, 40 pelis, ¿no? Sí, son como 45 casi, más o menos, sí, un montón. Algunas salen un poco más y se conversan más, otras son un poco más breves. Y nos hubiera encantado poner incluso más, pero no están al alcance de, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van conociendo más. Hay una lista larga, sí. Una lista larga y muy interesante, ¿eh? De que yo te digo la verdad, yo conocía a Lombardi, sí, Lombardi, he visto películas aquí en España y tal, a Oscar Catacoya. Sí, porque vino aquí, lo entrevisté, que en paz descanse, Oscar, pero los demás no conocía a nadie. Bueno, y han hecho películas fundamentales. Tienen imágenes muy potentes. Sí, los documentales de Nola Disque, por ejemplo, el que le hace a Saturnino Wilca, que es un líder campesino, es histórico, el primer plano, ¿no? Sí. Hablando en quechua, la verdad que es historia pura frente a la cámara, ¿no? Dirigida por una mujer. Exacto. O sea que encima... Hace 40 años. 40 años, ¿no? O sea que no... O más. No sería nada fácil. Sí, por supuesto, 50 años ya, Sí, ¿no? sí. Y no era justo, por ejemplo, tiene un documental que se llama Color de Mujer, que a mí me gusta mucho, que está hecho en el Guayabo, que es una zona afrodescendiente, en una región al sur de Lima, Ica, Chincha, y habla del tema de la tierra, justo después de la reforma agraria, desde la mujer, desde la afrodescendencia, que es un tema que hoy día podemos estar discutiendo y está, no sé si de moda, pero digamos que está más visible. Ella lo hizo hace 30 años. ¿No? Y no lo conocemos, ¿no? Noeda, la verdad que es una inspiración, es como un faro para todos los que hacemos documentales en el Perú. Y es un poco, ella tiene esas historias que yo decía en algún momento, ¿cómo nadie las ha hecho? Sí se han hecho, pero no las hemos visto, ¿no? Y la verdad que fue muy importante, fue abrir los ojos ante todas estas películas. Por eso también apareció la idea del homenaje al cine, ¿no? En este proceso. Sí, y analizar un poco lo que estábamos haciendo también, que finalmente va a ser un documento histórico en algún momento también, ¿no? De hecho, hay algún momento que me recuerda a la mirada de Ulises, a la de Angelopoulos, que empieza con la primera película que se rueda en Grecia, con las mujeres allí cosiendo y tal, que es una película muda, y luego ese momento maravilloso con el Eal Josephson, que dice, no, aquí estaba la filmoteca, pero estaba todo destrozado, y él tiene las tiras de películas que va conservando. Dice, ¿pero esto va a servir de algo? Dice, sí, esto tiene una memoria. Esto es brutal. Es que el cine es para eso, ¿no? Por supuesto. Para que deje un rastro, una memoria. Eso es. O sea, digamos... Tú haces cine porque has visto a otros hacer cine. Y la vida es tan efímera también que hay que dejar un rastro de algo, de la existencia humana, ¿no? Estamos yendo además a 1000 por hora hacia el cataclismo, ¿no? Entonces, dejar algo, ¿no? Y mucha gente lo ha dejado. Y está por ahí, esparcido, escondido, ¿no? Hay que buscarlo también, para dejar tu propio rastro, ¿no? No partir de cero. En Perú partimos de cero constantemente. Siempre hay que empezar otra vez. Sí, es que es un bucle. Exactamente. Un bucle, ¿no? Que te devuelve siempre al punto cero, ¿no? Al punto cero y el vacío. Eso y hay es. que empezar otra vez. Total. Pero podríamos no hacerlo. Claro, podríamos hacer otra cosa. Y sobre todo, sería interesante crear un centro de conservación de este cine. Por supuesto, una Porque aquí en Barcelona está la Filmoteca, en Madrid hay otra, en España hay varias filmotecas y se dedican a conservar el cine, porque si no sería... es que no habría memoria, entonces, no sé, a lo mejor hay una peli del año 70 que te puede cambiar muchas cosas de tu vida y no la puedes ver. Por supuesto. De hecho, pasaba antes, ahora ha cambiado con la última ley, de que si alguien venía, no sé, con una lata de celuloide o varias latas diciendo mi abuelo hizo esta película, al Ministerio de Cultura no lo podían recibir,
porque no había la figura legal y no había dónde guardarla tampoco. Entonces decían, bueno, ya, la boto por ahí. Y así se ha perdido mucho cine, en el Perú también, ¿no? Ahora sí existe la figura legal, felizmente, pero no existe una cinemateca, un espacio donde realmente haya las condiciones climáticas, lo que fuera, para poder hacerlo. Se iba a hacer antes de la pandemia, se anunció. De hecho, justo con el estreno de La Revolución de la Tierra empujamos un poco una campaña ciudadana de cineastas mayores que nosotros impulsan siempre lo de la cinemateca y se anunció, ¿no? Porque nosotros en las redes también como presionamos un poquito y después con la pandemia se olvidó, ya quedó atrás. En el Perú, cuando se anuncia algo, 2 semanas después cambió el ministro y ya es otra cosa, comenzar de cero también, ¿no? Ahora para terminar, yo siempre digo que me recomiendes una película que hayas visto últimamente y te haya encantado, pero quiero que sea peruana. Dime una película peruana y un director de tu país que te haya encantado y quieres compartirlo conmigo. Bueno, algunas, ¿puedo decir varias? ¿Más de una? Sí, varias. Bueno, a mí una que me encanta, que me marcó mucho cuando la vi, que aparece brevemente en La Revolución de la Tierra, es Las malas intenciones, de Rosario García Monteo, de una niña cayetana que descubre un poco el mundo a partir de una fijación por los héroes peruanos, ¿no? Y se comienza a hacer nuevas preguntas en el Perú de los 80s. Es una historia que me encanta Metal y Melancolía de Hedy Honingham. Sí. Es un documental fantástico sobre la Lima de los 90s, de los primeros 90s, de época de terrorismo, de caos, de crisis, y es un relato de ella conversando con taxistas, ¿no? Y carros que están destartalados, ¿no? O películas como la que mencionaba de Nueva Disco, ¿no? Color de Mujer, creo que es una película fundamental. Y casualmente hay muchas películas dirigidas por mujeres que no conocemos mucho en el Perú. La de Oscar que me comentabas. La de Oscar Catacueda creo que ha cambiado el cine peruano para siempre. Sí, ¿por qué? ¿Por qué crees esto? Porque es la primera película hecha en regiones fuera de Lima que plantea no digo que antes no se hayan hecho películas fantásticas, se han hecho, sobre todo en Ayacucho, quizás es como el centro del cine a partir del año 2000, a partir de las nuevas tecnologías y de gente que se apropia de cámaras para contar sus propias historias. Eso fue fantástico. Pero con Huaynapacha pasa que tiene una factura tal, sí, en términos técnicos además, que sientes que es un nivel mundial, ¿no? Y las otras tienden, digamos, esta película se pudo hacer gracias a las otras películas que vinieron antes, digamos, ¿no? Entonces se siente como una evolución que ya nos lleva a otro nivel, a pensar el cine que se hace fuera de Lima como un cine nacional, como un cine con proyección internacional. Entonces creo que lo de Huaynapacha es sensacional, le abre las puertas a muchas personas afuera, ¿no? Y Oscar... ¿La tuya? La Revolución de la Tierra. Lima, es de todo Perú, está rodado en todo Perú. Sí, pasa que normalmente en el Perú decimos cine peruano el que se hace en Lima, vale, y cine de regiones el que se hace fuera de Lima. Pero la tuya se ha hecho en todos los sitios. La hemos grabado un poco en todos lados, sí, pero... Desde el material, del todo. Sí, yo tengo la certeza de que por más que nos ha costado muchísimo hacer la película, le hemos tenido más fácil que otras personas, vale, ¿no? Creo que si eres hombre, si eres cisgénero, yeah, si tienes un color de piel un poco más claro que otras personas en el Perú, las puertas se van a abrir con mayor facilidad, ¿no? Es algo que no debería suceder, pero sucede así. Entonces, creo que una película como Huaynapacha demuestra que hay un cine puede hacerse, importantísimo, ¿no? Creo que La Revolución de la Tierra ayuda a que más documentales puedan tener un espacio también para que se haga, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que estar abriendo esa puerta. Y se viene la nueva película de Oscar Catacueda también, es su película póstuma. Él falleció mientras la estaba grabando de apendicitis. O sea, algo que si en Lima estaba grabando, se iba a la clínica y ya está, se soluciona. Como le estaba grabando muy lejos, en Puno, no pudo llegar a la clínica. Son las circunstancias, ¿no? El destino. Las desigualdades históricas también, claro, y sociales. También te iba a decir también que no haya un médico cerca. Sí, que no hay instalaciones públicas adecuadas, ¿no? Y eso es por la corrupción que vivimos en nuestro país, ¿no? Como es gente que no importa. O sea, para los políticos no importa. Su vida no vale lo mismo, por lo tanto, que no tengan un sistema de salud como el que deberían tener, todos y todas, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Y la nueva película de Oscar, que la completó su hermano, ¿no? Con el que trabaja de cerca, se va a estrenar pronto, ¿no? Así que Huaynapacha es una película fundamental, ¿no? Pues qué bonito acabar así, Gonzalo. Sí, con las películas que vendrán. Con las películas que vendrán. Porque esto no para. Sí, no para, por supuesto. Seguimos en la lucha, ¿no? Totalmente, en la resistencia. En la resistencia, y ahora construyendo en función de los compañeros y compañeras que han subido la valla, ¿no? Creo que si hay una película como Huaynapacha significa que, o sea, es una alegría y que tenemos que hacer películas mejores aún, ¿no? No por dejarla atrás ahí, y ojalá La Revolución de la Tierra además, o sea, es el documental más visto del cine peruano. Ojalá pronto sea el 10º o el 20º. Qué bonito sería. Nada me haría más feliz, ¿no? Realmente.
bajar en esa lista, pero rápidamente, ¿no? Y que cada vez los peruanos y peruanas veamos más nuestras propias historias. Eso sería Sí. una alegría inmensa. Pues qué bonito acabar así, Gonzalo. Muchas Muchas gracias gracias. por tu A tiempo, ti. por tu película. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu tiempo, más bien.